Bueno, ahora vamos a ver las causales de justificación. Las causales de justificación están enumeradas en el artículo 1007-18 del Código Civil y la primera que se enumera es la legítima defensa. La legítima defensa es la persona que se defiende de una agresión inminente y actual, y los requisitos necesarios para que se configure esta causal de justificación. En primer lugar, tenemos que decir que la agresión debe ser ilegítima. Si quien agrede se encuentra en el ejercicio regular de un derecho, se encuentra cumpliendo un deber, la legítima defensa no procede. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el oficial de justicia que va a realizar un desalojo. La agresión que recibe del desalojado al ingresar a su casa no estaría configurando una legítima defensa, porque la agresión debe ser ilícita, no debe ser contraria a derecho. El segundo requisito que tiene la legítima defensa es la racionalidad del medio empleado para repelerla. Esto es obvio, o sea, debe analizarse que sea el medio usado para repeler la agresión sea un medio idóneo para impedirla y no exagerado y no que pueda producir un mal mucho mayor. Y por último, el artículo exige que no haya provocación suficiente por parte del defendido, ¿no? Bueno, producida estas circunstancias, acreditada la legítima defensa, el actuar del sujeto deja de ser antijurídico y por lo tanto no debe responder por los daños y perjuicios causados. Le falta uno de los elementos de la responsabilidad civil. El segundo punto que establece la normativa es el estado de necesidad. En el estado de necesidad hay una especie de fuerza mayor que hace que las personas decidan proteger un bien en detrimento de otro. O sea, hay una especie de valoración de los bienes y se decide perjudicar o producir un daño o se elige el mal menor, podríamos decirlo así. En principio, los requisitos también que necesita tener el estado de necesidad es un peligro actual o inminente, no puede ser un peligro posible o probable, debe ser un peligro, si no es actual, con una probabilidad altísima e inminente. Bien, también el bien que se protege debe ser mayor que el daño que se provoca, que el daño que ocasiona. Y por último, la situación de emergencia o la situación de peligro no puede haber sido creada por el propio autor, por la persona que está invocando el estado de necesidad. Los casos de estado de necesidad podemos enumerar las decisiones cuando es necesario aligerar un buque, o sea, cuando un buque se está por hundir, la decisión del capitán de proceder al aligeramiento y dañar la mercadería en beneficio o protegiendo la vida. También el uso famélico. Con este ejemplo que les doy, obviamente tienen que tener presente que pueden haber seguros, o sea, hay muchas circunstancias que, o sea, doy un caso que no necesariamente tiene que ser así. A veces las cargas, o sea, si la carga viaja con seguro está prevista esa circunstancia. Y otro caso, por ejemplo, en un incendio, las roturas de puertas y ventanas que hacen los bomberos para evitar la muerte de las personas que están adentro, o sea, para evitar un perjuicio mayor. Estos serían los casos de estado de necesidad. Voy a leer el artículo 7 y 18. El artículo 17 y 18 nos dice legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de un derecho. Con relación al ejercicio regular de un derecho, tenemos que saber que la conducta, que dentro del ejercicio regular de un derecho, dentro de eso tenemos la posibilidad de que si se excede o si se realiza en forma irregular, esa conducta sí es antijurídica, o sea, siempre y cuando sea dentro de la finalidad que tuvo la normativa al momento de establecerse, ¿no? O sea, en el caso contrario sería un abuso de derecho. Bien, ejercicio regular de un derecho.
B. Legítima defensa, propia de un tercero, por medio racionalmente proporcionado, frente a una agresión actual e inminente, ilícita y no provocada. El tercero que no fue agresor legítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa, tiene derecho a obtener una reparación plena. En este caso está hablando del tercero que no se encuentra dentro del agresor y del defendido. En ese caso el tercero tiene derecho a una indemnización plena. Bien. El C es el estado de necesidad para evitar un mal actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza a la gente o a un tercero. Si el peligro no se origina en un hecho suyo, que esto lo habíamos dicho, el hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa, y en este caso el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juez lo considere equitativo. Bueno, por último tenemos el artículo 717 que nos habla de asunción de riesgos. Asunción de riesgos es cuando una persona da su consentimiento y asume los daños que le puede provocar el riesgo que asume. En este caso, el artículo dice que, salvo que sea una cláusula abusiva, la persona que asume los riesgos, y si el daño es provocado por el riesgo propio, no debe ser indemnizada y actuaría como una causa de justificación. Dice el artículo 719. Asunción de riesgos. La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que por las circunstancias del caso ella pueda calificarse como un hecho de damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. O sea, que si la víctima asume el riesgo y tal asunción del riesgo implica que el damnificado interrumpe el nexo causal, en dicho caso actuaría como una causa de justificación. En el resto de los casos, no. Esto lo van a ver cuando vean interrupción del nexo causal, pero, por ejemplo, en un caso de una persona que decide saltar de un puente con el sistema de jumping, esos saltos al vacío. Bueno, hay determinados... por supuesto que responde por la conducta culposa quien organiza el evento. Por ejemplo, si se corta la soga donde se tira porque está en mal estado. Pero si no, se aplicaría el 1719, en cuyo caso, en algunas circunstancias podría considerarse como una interrupción del nexo causal. Y por último, el artículo 1720 nos habla del consentimiento del damnificado. Con relación al consentimiento del damnificado, se ve muchísimo el consentimiento informado, que se ve mucho en las prácticas médicas, en cuyo caso está específicamente regulado en normativas especiales. En este caso es cuando el consentimiento del damnificado, sin perjuicio de disposiciones especiales, y a estas disposiciones se refiere, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida que no constituya una cláusula abusiva, libera de responsabilidad por los daños derivados de la lesión de los bienes disponibles. En ese caso es el propio damnificado el que asume y presta el consentimiento para la provocación de ese daño. Siempre estamos hablando de bienes disponibles y estamos hablando del daño provocado por la práctica específica. Esto lo quiero decir así porque ha dado error con un tema del consentimiento informado, cuando el consentimiento informado no exime, por ejemplo, en una operación, de los daños provocados por el médico por su negligencia o imprudencia. Exime de los daños provocados por la práctica misma, pero no por la negligencia o imprudencia, como si alguien opera, presta el consentimiento el paciente de que lo operen, presta su consentimiento y resulta que después cuando se muere por una asepsia porque le dejaron elementos quirúrgicos en la operación. Bueno, esto lo vamos a aclarar mejor todos estos temas con ejemplos cuando demos mañana la clase. Bueno.